Bien, en este vídeo vamos a ver cómo se emplean las fracciones en la solución de problemas. Antes de nada vamos a repasar los significados de la fracción. El primero de ellos que vimos fue la fracción como parte de la unidad. Entonces, si yo tengo de la unidad ese círculo, ¿de acuerdo? Y lo divido en 6 partes, y de esas 6 partes tomo 2, lo que obtengo es 2/6 de la unidad. O sea, 2/6 del círculo. Otro ejemplo sería que si tengo 20 caramelos, de los cuales 13 de fresa, 3 de limón y 4 de naranja, pues 13 veinteavos sería la fracción de caramelos de fresa, 3 veinteavos de limón y 4 veinteavos de naranja. Si yo sumo todas las fracciones, ¿vale? De todos las fracciones de todos los sabores, al final lo que obtengo es la unidad. Por eso se dice que la fracción es parte de la unidad. Bien, el otro caso que vimos es la fracción como división, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un medio, ¿de acuerdo? Pues un medio es lo mismo que 1 dividido entre 2, que eso es 0,5, ¿vale? Y eso es un decimal exacto. Otro ejemplo es, en este caso, sería, por ejemplo, 21 onceavos. Si divido 21 entre 11 me da 1,90 periodo, que es un número decimal periódico puro. Otro ejemplo sería 21 veintidosavos. En este caso, al hacer la división, obtengo un decimal periódico mixto. Y por último, si tengo menos 14 sieteavos, lo que tendría es, al hacer la división, menos 2, que es un número entero. ¿De acuerdo? Bien, y por último nos queda ver la fracción como operador, que es lo que nos va a ayudar a resolver problemas. Bien, ahora vamos a ver la fracción como operador. Si tenemos, por ejemplo, una fracción, en este caso 2/5 y un número 200, vamos a ver que si, por ejemplo, multiplico primero el número por el numerador y luego lo divido por el denominador, me da 80, ¿de acuerdo? Si en vez de multiplicar por el numerador divido primero por el denominador y luego multiplico por el numerador, también obtengo 80. Y si lo primero que hago es dividir el numerador por el denominador y luego multiplicar lo que me da por el número, veo que obtengo también 80. Entonces esto es lo que se llama calcular la fracción de un número. Entonces se puede hacer de 3 maneras distintas y cada una de ellas nos va a servir para darnos pistas sobre cómo trabajar con las fracciones para resolver problemas. Bien. Cuando hacemos la fracción de un número en problemas, estaremos hablando que estamos haciendo la fracción del total es igual a la parte, ¿vale? 2/5 sería la fracción, 200 el total y 80 la parte. Bien, vamos a ver. Los cálculos estos se expresan de esta manera más compacta mediante una fracción multiplicando 2 por 200 y dividido entre 5. Y así eso es lo que vamos a emplear. Esta es la manera mediante la cual vamos a calcular la fracción de un número. Sin embargo, esta otra forma también nos va a resultar interesante, sobre todo para cuando trabajemos. O sea, las tres son válidas, pero vamos a elegir esta para calcular la fracción de un número. Sin embargo, esta es interesante porque esta, si la expresamos también con las operaciones, las expresamos de forma compacta mediante fracciones, vemos que al final, al calcular la fracción de un número, es multiplicar la fracción por el número. ¿Vale? Y esto nos va a ser útil sobre todo para cuando trabajemos con fracciones. Porque, por ejemplo, si yo quiero calcular el 40% de 200, 40% es como si fuera una fracción, 40 cienavos, y 40 dividido entre 100 es 0,4. Por eso, cuando calculo el 40% de 200, como dividir por 100 es muy fácil, porque solo hay que correr la coma 2 lugares a la izquierda,
lo único que tendré que hacer es multiplicar 0,4 por 200. Bien, vamos a ver cómo se aplica esto de la fracción del total igual a la parte para resolver problemas, ¿vale? Entonces, tenemos este problema, un queso pesa 200 gramos, que sería el total, se venden las 2/5 partes del mismo, ¿cuánto pesa la parte vendida? Bien, pues si nos ayudamos de un dibujo y haciendo razonamientos de primaria, pues si este es el queso, lo dividimos en 5 partes, pues 40 gramos pesa cada parte. Bien, pues si pesa 40 gramos cada parte y lo que hago es vender 2 partes de esas 5, eso es lo que significan 2/5, pues entonces la parte vendida pesa 80 gramos. Entonces lo que he hecho es dividir por 5 y luego multiplicar por 2, pero eso hemos dicho que lo tenemos aquí, que cuando hacíamos esto era otra manera también de hacer 2/5 de 200. ¿De acuerdo? Era la tercera forma de calcular la fracción de un número. Bien, pues entonces estos problemas, es la solución de este problema usando fracciones, será haciendo la fracción de 200, 2/5 de 200, o sea, la fracción del total, que será igual a 80. Es la solución, así es como se va a solucionar este problema. Otro ejemplo es este problema que dice que en un auditorio hay 200 espectadores y las 2/5 partes del auditorio llevan gafas. ¿Cuántos espectadores llevan gafas? Pues es un problema idéntico al anterior. Tenemos un total de 200 espectadores y una fracción que son 2/5 partes. Entonces, para saber los que llevan gafas, cuántos espectadores, pues lo único que tengo que hacer es calcular 2/5 de 200. ¿Vale? Y de esta forma obtendría la solución, que son 80 espectadores. Bien, estos problemas son en los que se conocen la fracción y el total, conocemos la fracción y el total, y se trata de, lo que hay que hacer es hallar la parte. Hemos visto que para ver que de 2/5 de 200 es igual a 80, lo que hemos hecho es coger 200, primero hemos multiplicado por 2 y hemos dividido por 5 y hemos obtenido el 80. Pero imaginaros que ahora lo que tenemos es el 80. ¿Cómo llegaríamos al 200? Si partimos del 80, ¿cómo llegaríamos al 200? Pues haríamos lo contrario. Si hemos dividido por 5, ahora multiplicaríamos por 5. Y si aquí hemos multiplicado por 2, ahora dividiríamos por 2. Es decir, para pasar de 200 a 80 he multiplicado por 5, por 2 y he dividido por 5, pues para pasar de 80 a 200 lo que haría sería multiplicar por 5 y dividir por 2. Bien, pues esa idea es la que nos vamos a emplear para resolver este problema. Si yo sé que la fracción de un número que desconozco es igual a 80 y lo que me piden es averiguar el número, en este caso que lo he llamado x, pues tendría que hacer lo que he dicho aquí. Conozco 80, yo sé que las 2/5 partes de un número, de este número que desconozco, es 80, pues para obtener el número tengo que hacerlo de esta manera. O sea, multiplicar por 5 y dividir por 2. Es decir, el número x es 80 por 5 dividido por 2, que como sabíamos era 200. ¿Vale? Esto no es otra cosa, cuando hacemos esto de 2/5 de x igual a 80, lo que estamos es planteando una ecuación. Y esto de aquí es otra cosa que despejar la x en esa ecuación. ¿Vale? Bien, esto, en este caso, estas operaciones desglosadas en dos operaciones nos quedaría de esta manera. 80 lo divido entre 2 y luego lo multiplico por 5. Es otra forma en la que se puede hacer estas operaciones. ¿Vale? Luego esto nos servirá para ilustrar cómo se utiliza esto para resolver problemas. Bien, vamos con otro ejemplo. Si yo sé que los 7/5 de un número que desconozco es 155, pues para calcular el número lo que tengo que hacer es
multiplicar en este caso por el denominador y dividir por el numerador, ¿vale? Insisto, esto es una ecuación, aunque no lo parezca, pero esto es una ecuación en la que hay que despejar el valor de la x. Y la x, en este caso, pues se halla multiplicando por el denominador y dividiendo por el numerador. Bien, seguimos con la fórmula fracción del total igual a la parte para resolver problemas. En este caso, yo sé que de un queso del que se han vendido 2/5 partes, esas 2/5 partes pesan 80 gramos. ¿Cuánto pesa el queso entero? Bien, pues si de 5 partes he vendido 2 y estas 2 partes pesan 80, pues una parte pesará 40. Es decir, un quinto pesa 40 gramos. Pues multiplico por los 5 quintos que es el queso en total y serían los 200 gramos que pesa el queso entero. Y si os dais cuenta, aquí lo que he hecho es dividir por 2 y multiplicar por 5, que es lo que habíamos hecho aquí para hallar la x. Pues bien, la solución de este problema sería de esta manera. 2/5 del peso total, que lo desconozco y por eso lo llamo x, son 80 gramos. Pues entonces despejo la x y para despejar la x multiplico por el denominador y divido por el numerador. Y de esta manera me salen los 200 gramos que pesa el queso. Bien, si este mismo problema lo hacemos con los espectadores del auditorio, se sabe que 80 espectadores llevan gafas y esos 80 son las 2/5 partes del auditorio. Entonces, para calcular el número de espectadores que hay en total, pues planteo la siguiente ecuación. 2/5 del total, que es x, son 80. Por tanto, la x serían 200 espectadores. En estos problemas lo que se conoce es la fracción y la parte, ¿vale? Y hay que hallar el total, ¿vale? Bien, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora con la fórmula fracción del total igual a la parte. Entonces vamos a ver 3 ejemplos. En uno conocemos el total y la parte y hay que hallar la fracción. En otro se conoce la fracción y el total y hay que hallar la parte. Y en otro conocemos la fracción y la parte y hay que hallar el total. Pero primero lo vamos a hacer con figuras geométricas, ¿vale? Entonces, primero tengo este caso en el que tengo el total y tengo la parte, que es el total sería el rectángulo rojo, y tengo una parte que es la que he escogido, que es la parte sombreada. Entonces tengo que hallar la fracción. ¿Qué fracción representa la parte sombreada? Pues yo sé que son los 3/5, ¿vale? Ahora, en este caso, me piden que sombree los 3/5 de la figura. La figura, el total sería el rectángulo y tengo que hallar la parte. La fracción son 3/5 y tengo que hallar la parte. Pues divido en 5 partes iguales el total, ¿de acuerdo? Y ahora cogería 3 partes, ¿vale? Y en este caso conozco los 3/5 de la figura, que es este trozo de aquí. Y tengo que dibujar la figura entera, o sea, el total. Bien, pues si te conozco los 3/5, divido esta figura en 3 partes. Entonces, cada parte de esta yo sé que es un quinto, pues necesito 5 partes como esta, ¿de acuerdo? Entonces, si yo dibujo 5 partes como esta, ¿de acuerdo? Esta sería 1, 2, 3, 4 y 5, pues ya tendría el total. Entonces, el total, que es esto, sería esta figura, ¿de acuerdo? Bien, pues estos son los 3 problemas que se plantean cuando empleamos la fracción del total igual a la parte con figuras geométricas, ¿vale? Y ahora vamos a verlo con problemas con números, ¿de acuerdo? Bien, en este caso vamos a ver el primer problema. En una clase de 20 alumnos, 12 no llevan gafas. ¿Qué fracción de alumnos no llevan gafas? Bien, pues de 20 no llevan 12, son 12 veinteavos. Simplifico, al final son 3/5, simplificando. 3/5 es la fracción de alumnos que no llevan gafas.
Vamos a ver con uno en el que conocemos la fracción y el total. Si de las 3/5 partes de una clase de 20 alumnos no llevan gafas, ¿cuántos alumnos no llevan gafas? Pues son 3/5 de 20 son los alumnos que no llevan gafas. Es decir, 12 alumnos no llevan gafas. ¿De acuerdo? La fracción 3/5, el total de alumnos son 20. Pues solo tengo que hacer 3/5 de 20. Y luego aquí tengo que si en una clase me dicen que hay 12 alumnos sin gafas y esos 12 son las 3/5 partes, ¿de acuerdo?, del total de alumnos, ¿cuántos alumnos hay en clase? Bien, pues en este es de los que conozco la fracción aparte y hay que hallar el total. Pues planteo lo que hemos visto antes. La fracción del total, que lo desconozco, por eso lo llamo x, es 12. ¿Vale? Y entonces, despejando de aquí la x como hemos visto antes, sería 12 por el denominador dividido entre el numerador. En total me salen los 20 alumnos. Bien, esto lo voy a ilustrar con un dibujo. Este proceso lo vamos a ilustrar con un dibujo. Entonces, si esto sería el total de los alumnos, entonces las 3/5 partes, es decir, estos son 12 alumnos, pues si divido 12 entre 3 partes, me sale que cada parte son 4 alumnos, ¿vale? Estos son 4 alumnos, que es un quinto. 4 alumnos es un quinto, pues si multiplico por 5 alumnos, o sea, por 5 partes, obtengo 20 en total. ¿Vale? Si cada trozo son 4, multiplico por 5, son 20. Con lo cual, el total son los 20 alumnos. Bien, vamos a seguir con problemas en los que hay que emplear la fracción del total igual a la parte. Y como antes, pues vamos a ver los dos tipos de problema, en este caso, que es hallar la parte y hallar el total. ¿Vale? Hallar la fracción es muy fácil, no vamos a insistir en ello. Vale, pues en este caso vamos a ver este problema. Son un poco más complicados que los que hemos visto hasta ahora. Bien, vamos con el primero. Se sacan 2/5 partes de un tonel con 150 litros. En este caso, 2/5 partes, 2/5 sería la fracción y 150 sería el total, ¿vale? Luego saco 5/6, que sería la fracción, y luego sería de lo que queda, ¿vale? O sea, esto es importante, subrayar de lo que queda, ¿vale? Entonces, ¿cuántos litros quedan al final? Vale, pues primero calculo 2/5 de 150 para ver cuántos litros saco la primera vez. Entonces saco 60 litros. Pero la segunda vez saco 5/6 de lo que queda. Pues tengo que averiguar cuántos litros quedan. Entonces resto a 150, 60. Entonces son 90 litros quedan. Bien, pues ahora tengo que averiguar los 5/6 de lo que queda. Como quedan 90, pues tengo que hacer 5/6 de 90. Ahora en este caso el total son los 90 litros que queda. Y eso me sale 75 litros. O sea, la segunda vez saco 75 litros. Pues para ver cuántos litros quedan al final, a 90 le resto 75 y esos son los 15 litros que quedan al final. Vale, en este problema hemos visto que hemos tenido que hallar la parte 2 veces, aplicar aquí y aquí, haciendo la fracción del total. Bien, vamos con este en el que hay que hallar el total. He recorrido 2/5 de un camino. Si me faltan por recorrer 15 kilómetros, ¿cuánto mide el camino? Bien, pues tengo que averiguar el total de lo que mide el camino. Y para eso sé que he recorrido 2/5 y me faltan por recorrer 15 kilómetros. Bien. Aquí hay que darse cuenta que la fracción que me da es la fracción de lo que he recorrido. Sin embargo, los kilómetros son los que me faltan por recorrer. Por tanto, tengo que hallar la fracción que me falta por recorrer, ¿vale? Entonces, siempre hemos dicho que el total, cuando hablamos de fracciones, es la unidad. Si a la unidad le resto 2/5, o lo que es lo mismo, a 5/5 le resto 2/5,
Entonces son 3/5 me faltan por recorrer. Ahora sí tengo la fracción, porque tengo los 3/5 que me faltan por recorrer y la parte, en este caso, son 15 kilómetros, ¿vale? Bien, ahora entonces lo que hago es plantear que los 3/5 del total, de X, pero bueno, podríamos poner también total, ¿vale? Que los 3/5 del total son 15. Si hubieses planteado 2/5 del total hubiera estado mal porque 2/5 es lo que he recorrido y 15 kilómetros son lo que me falta por recorrer, ¿vale? Entonces tengo que hallar la fracción que falta por recorrer. O sea que en este caso había que hacer un paso previo antes de aplicar lo que hemos visto antes. Bien, y en este caso me sale que la X, al despejarla, son 25 kilómetros, ¿vale? Mide el camino en total. Al igual que antes, esto lo podemos ilustrar con un dibujo. Entonces, 2/5 son la parte que he recorrido. Entonces, si 2/5 es la que he recorrido, 3/5 es la que me falta por recorrer. Suponiendo que esto es el total. Lo que está en rojo es el total. Pero los 3/5 son 15 kilómetros. Bien, pues si divido entre 3, lo que obtengo es que 5 kilómetros es 1/5. O sea, cada trozo de estos es 5 kilómetros. ¿Vale? Cada trozo de esto es 5 kilómetros. 1/5. Porque si esto de aquí son 3/5 y son 15, pues si divido entre 3, 5 es 1/5. Y luego lo multiplico por los 5. 5, cada trozo es 5, pues lo multiplico por 5, tengo 25, que son los kilómetros que tiene en total, es decir, los 5/5. Es decir, que el total son los 25 kilómetros. Bien, es interesante hacer una observación, y es que estos problemas veremos que aún se pueden complicar más hasta llegar a hallar la fracción, ¿vale? Pero la diferencia entre este problema y esto es que en estos, en los que se da la parte, o sea, hay que hallar la parte, es que siempre empezamos, y hay que aplicar la fórmula de la fracción del total, siempre se empieza hallando la fracción de un total, ¿vale? Sin embargo, en estos que hay que hallar el total, el último paso es este, ¿de acuerdo? Este es el último paso. Veremos otros problemas más complicados en los que hay que hacer más pasos hasta llegar a este, que es el último paso que siempre se hace cuando hay que hallar el total. Sin embargo, estos en los que se conoce el total y hay que hallar la parte, siempre se empieza haciendo la fracción del total.